Somos madres, trabajadoras, amas de casa, profesionales, y en Cristo también podemos llegar a ser mujeres de excelencia. Bienvenidas al espacio de Mujeres de Excelencia, donde aprenderemos a desarrollar en la palabra de Dios el llamado que Él ha puesto en nosotras. Mujeres de excelencia. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por cada momento que nosotros podemos alabarle y bendecirle, porque grande ha sido Jehová con nosotros, grande es la misericordia de Cristo Jesús y el poder de su presencia para acompañarnos todos los momentos de nuestra vida. Esa es la seguridad con la que nosotros debemos de vivir, creer que no estamos solos, aquí en la tierra, sino que estamos de paso y que un día también estaremos reunidos con Él. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, podemos alabar y bendecir el nombre del Señor y dar testimonio de la grandeza de su gloria. Dar testimonio y llevar una palabra de consuelo a aquellos que se sienten solos, que se sienten tristes, que se sienten desanimados. Pero nosotros, que el Señor en su misericordia nos ha enseñado, mis amados hermanos, y usted, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, tal vez usted ha dicho, bueno, yo no le he entregado mi corazón al Señor, pero estoy aprendiendo, estoy conociendo. Nosotros le invitamos, y no solo a nuestros amigos, también a usted, yo misma, que cada día nosotros podamos hacer una oración de fe delante del Señor. Padre, aquí estamos, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. Cuando anduviste sobre la tierra, Señor, se acercaron a ti mujeres, varones, Señor, niños. ¿Cuántos se acercaron a ti, Señor? Y de ahí sacaste un grupo de discípulos, Señor, que iban y predicaban el Evangelio, Señor, que fueron convencidos, Señor, de la grandeza de tu misericordia, de la palabra que tú les estabas enseñando, Señor. Padre, nosotros queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos compartir tu palabra, Señor, como mujeres de excelencia, Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Estamos aquí en la tierra con un propósito, Señor. Y el propósito es ir y predicar el Evangelio, Señor. Este es un gran regalo para nosotros, predicar el Evangelio. Señor, no solo aquí en la radio, nosotros donde vayamos, a cualquier lugar que vayamos, una palabra, Señor, una palabra que nosotros le digamos a alguna persona donde la encontremos, Señor, un Dios le bendiga, le va a ser de tanta bendición. Gracias, Señor. Gracias por la palabra en nosotros, por la blanda respuesta, Señor, que muchas veces no tenemos una blanda respuesta, Señor, pero pon en nosotros ese testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que está a la diestra de nuestro Padre, porque eso fue lo que Cristo nos vino a enseñar, que tenemos Padre en los cielos, que no somos huérfanos, no fuimos dejados, no hemos sido abandonados, mis hermanos. Tenemos Padre en los cielos y es necesario que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ahí usted puede hablar, puede llorar, puede pedirle al Señor, decirle lo que hay en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su alma. Quizá a veces usted no tiene, o yo también, no tenemos una persona que le tengamos toda la confianza para decirle muchas veces cómo nos sentimos. Pero qué bueno es conocer al Señor.
Y Él está dispuesto con nosotros. Esta mañana les saludamos de mujeres de excelencia. Pero también podemos decir de mujeres con propósito, varones con propósito. Y cada varón, menciono a los varones porque yo sé que los están escuchando. Y qué bendición es que usted como varón ayude también a su esposa, a su madre, a sus hijas, para seguir adelante. Que sea un núcleo familiar, que tengan sus momentos de oración, que tengan sus discipulados, que nos animemos unos a otros en el poder del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. Gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor. Vamos a tener una lectura en Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Hay algo muy importante que el Señor tiene para nosotros. Siempre nos enseña, nos habla y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y cuando leemos esta palabra tal vez nos parece hasta extraño cuando no hemos estado leyendo quizá los libros, cuando no leemos la Biblia. Pero hay algo muy importante porque dice el Señor: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Que hoy, ¿qué es lo que el mundo está deseando? Es agua. Que haya agua en las naciones, no solo en los pueblos, no solo en un lugar, no. El mundo entero está necesitado de que los ríos, los mares, que llueva, tantas cosas. Pero dice que Él es la fuente de agua viva. Pero dice, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Será que nuestro corazón está reteniendo la presencia del Señor? Quizá que dentro de nosotros podemos retener verdaderamente esa unción del Señor, la sabiduría del Señor, el entendimiento que el Señor nos ha dado para seguirle cada día, cada momento, mis hermanos. Las cisternas son pozos cavados para guardar agua. Puede ser agua de lluvia o puede ser agua de lo que nos llevan a vender hoy, ¿verdad? Y a la costumbre de vender pues agua en cisternas. Pero el agua viva que es Cristo Jesús es un manantial que va a brotar de nuestro corazón, de lo profundo de nosotros, porque es una fuente que brota dentro de nosotros. Es un manantial. Pero ¿cuándo es cuando brota ese manantial en nosotros? Cuando nosotros, hermanos, buscamos la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos, que nos acerquemos a Él confiadamente, que usted y yo nos acerquemos confiadamente al Señor cada día, cada momento, cada instante. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, que nuestra mente sea renovada. Necesitamos tanto tener una mente renovada por medio de la obra de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo es como vamos a renovar nuestra mente? La vamos a renovar a través de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a llenar nuestra vida de la palabra del Señor. Y entonces ahí es donde va a fluir esa fuente de agua viva en nosotros. Usted como mujer, como madre, como esposa, tenemos una gran responsabilidad. Aún como hijos, como hijas, tenemos una gran responsabilidad
si todavía estuviera nuestro papá, nuestra mamá o los abuelos. Tenemos la responsabilidad de ver por él. Y eso va a ser agradable al Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Cuando realmente en nosotros va a haber un manantial de vida. Cuando va a haber en nosotros el fluir de la palabra, el fluir de la presencia del Señor. Cuando tenemos comunión con el Señor. Cuando nosotros hablamos con el Señor. Cuando somos dirigidos por su palabra. Y es algo muy importante. Por eso les decía que nosotros debemos de renovar nuestra mente delante del Señor. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, nuestros pensamientos son de bien y no de mal. Tenemos una mente, podríamos decir, una mente transformada, cambiada. Si hoy nos podemos nosotros a ver noticias, ¿qué vamos a ver? Destrucción, muerte, asesinatos. Pero cuando usted toma la palabra del Señor, es bendecida. Yo soy bendecida. Mis pensamientos son renovados. Y el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué promesa más linda la que el Señor nos da. Te haré entender. Te enseñaré el camino donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Seré una fuente de agua viva para ti. Y eso era lo que el Señor le decía al pueblo. Porque el versículo 13 de Jeremías 2 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Podemos nosotros retener la palabra del Señor en nuestro corazón, pero no solo retenerla, sino verdaderamente vivirla. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo aprende de su maestro. Y nosotros tenemos un maestro que es Cristo Jesús, como su Espíritu Santo también, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos guía. Él es el que nos enseña. Él es el que permite que nosotros podamos predicar la palabra. Y como les decía, mis hermanos, cuando nosotros salimos y encontramos, usted mira a las personas calladas, agachadas, preocupadas, pero cuando usted le dice, Dios le bendiga, o buenos días, para llamar la atención, y donde lo voltea a ver, Dios le bendiga. Y yo he visto cómo las personas dicen, como que el rostro les cambia y dice, gracias, muchas gracias. Eso es una obra que nosotros tenemos que hacer. Recordarle a las personas, mis amados, que Dios vive, que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él no se quedó en una tumba, Él no se quedó en una cruz clavado. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y a veces muchos pueden pensar, pero estamos solos, todo lo que está sucediendo. Pero es la palabra, el cumplimiento de la palabra. Usted lee Mateo 24, ahí va a entender. Si lee el libro de Timoteo, el segundo de Timoteo, todo Timoteo, pero el segunda epístola, ahí habla del postrer de los tiempos. Y la palabra tiene un cumplimiento. Ahora nosotros como mujeres, como madres, usted como padre, como suegras, tenemos una gran responsabilidad. Ya no es vivir en contienda, ya no es vivir peleando, no. Ya no es vivir viendo si le sirvió bien, si no le sirvió bien. No, si usted mira aún alguna
alguna dificultad en su casa, en su familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interceder, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir misericordia, vamos a hablar con el Señor Dios, Padre de misericordia, Dios de toda gracia, para que sustente. Hoy miramos la juventud. Mucha juventud se está perdiendo. No vamos a venir a culpar a los padres, no. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos, como mujeres y hombres que hemos creído en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor, toda la palabra del Señor nos enseña que Él está con nosotros. Leyendo el Salmo 33, 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Entonces quiere decir que el ojo del Señor está sobre nosotros. Nos están viendo. Sobre los que esperan en su misericordia. Qué lindo. ¿En quién estamos esperando nosotros? Como dice el 32:8, te haré entender y te enseñaré. Y aquí Él dice, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El versículo 20 dice del Salmo 33, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿En quién se alegrará nuestro corazón? En medio de la prueba, en medio de la lucha. Alegrar el corazón es confiar en el Señor. Eres esperar en el Señor. Él dice que su brazo lo tiene extendido hacia nosotros. Cuando nosotros sentimos que ya no hay fuerzas, porque nosotros ya de cierta edad y aún los jóvenes, dice la palabra del Señor en Isaías, se fatigan y se cansan. Pero nosotros que esperamos en el Señor, tendremos nuevas fuerzas. Pero será a través de solo de que vamos a ir a un gimnasio. No, la fuerza es interna. La fuerza es dentro de nosotros. Es lo que creemos, es lo que esperamos. Es lo que confiamos en el Señor. Gloria a Dios. Y el 21 dice, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en tu santo nombre hemos confiado. Qué lindo es cuando nosotros tenemos confianza en alguien. ¿Y sabe por qué? Porque usted puede platicar con él. Si usted tiene una amiga, una hermana o le tiene mucha confianza a su mamá, que lo tenemos que hacer, o una hermana de una compañera, dice la palabra del Señor, porque en su santo nombre hemos confiado. Qué lindo es que podamos confiar en alguien, que podamos confiar en el Señor. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Dónde va a estar la misericordia? Sobre nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros esperamos en ti. Pero ¿cómo puedo yo aprender de la misericordia del Señor? ¿Cómo puedo yo aprender de mi Señor? Es cuando yo busco la presencia de Dios, cuando busco su misericordia, su bondad, cuando leo la Biblia, cuando me reúno con mi familia, cuando voy a la casa del Señor. Ahí es donde yo voy a aprender del Señor. ¿Y por qué es que yo tengo que aprender del Señor? En 2 de Pedro capítulo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética? Es la palabra del Señor.
todo lo que está sucediendo, todo lo que usted está viendo a su alrededor. Hermanos y amigos que nos escuchan en el lugar donde usted nos esté escuchando, todo está, ya podríamos decir, profetizado por el Señor. Y está escrito, hay una carta que nos habla y es la palabra del Señor. Las cartas de amor del Señor. Jesucristo vino con una misión aquí a la tierra y era venir a salvar lo que se había perdido. ¿Pero por qué vino a salvar lo que se había perdido? Porque de tal manera nos amó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se dio a sí mismo por nosotros, dio a su Hijo unigénito para que Él viniera y pagara la culpa, nuestro pecado. Pero a través de todo eso, ¿qué tenemos que tener nosotros? Un corazón agradecido. ¿Cuándo? Cuando entendamos el mensaje de salvación. Cuando nosotros podamos transmitirlo. Usted, mi amada hermana, ahí en su casa, ahí donde usted vive, quizá tiene su tienda, su negocio, o cuando va al mercado, se encuentra con alguien conocido. Pues unas 2, 3 palabras que les digamos en nombre del Señor, estamos transmitiendo el Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de ser, mensajeros de buenas nuevas para todo aquel que necesita del Señor. Y todos necesitamos, aún los cristianos necesitamos una palabra, que venga alguien y nos diga, ay, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuánto nos ama. Y tal vez la persona con que estamos hablando, el hermano, ay, sí, hermana, pero estoy atravesando un momento tan difícil. Sí, pero debemos de seguir confiando en el Señor, porque el Señor a su tiempo obrará. Cuando el Señor se manifestó a mi vida, yo vivía a través de mis propias fuerzas. Se formó en mí un carácter fuerte. Luchaba por salir adelante. Y miren, hermanas, eso sucede en muchas personas. Miramos a personas, a hermanas, hermanos y personas que todavía no le han entregado su vida al Señor o creen a su manera en Él, ¿verdad? Que se forma en nosotros un carácter fuerte porque estamos luchando el día al día. Luchamos, pero en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría. Y cuando llegué al Señor, recuerdo que cuando mis niños eran pequeños, a mi esposo le regalaron una Biblia. Estábamos en Escuintla. Y yo cuando miré la Biblia, yo trataba de leerla, pero no la entendía. Y la leía de un lado y la leía, pero cuando aparecían las genealogías, hermano, decía yo, ¿y esto qué será? Y durante años, hermanos, yo cargué la Biblia de un lado para otro. Y para mí era un tesoro, pero un tesoro que no había sido descubierto delante de mis ojos. Y me acuerdo que cuando fue el terremoto, yo tenía la Biblia abierta. Porque alguien me decía que la mantuviera abierta en el Salmo 91, entonces ahí la mantenía yo abierta. Y con una veladora, ¿verdad? Porque no conocía yo al Señor. Y así nos pasa, hermanos. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, la venda se nos es quitada. La palabra se nos es abierta. Cuando la leemos, ¿verdad? Cuando vamos a nuestra congregación y están los predicadores compartiendo con nosotros, qué rico es cuando le entendemos lo que nos están diciendo, lo que nos están predicando. Pero ¿por qué lo entendemos? Porque nosotros hemos leído la palabra del Señor. Entonces la podemos entender lo que el predicador nos quiere decir. Nuestro pastor nos enseña mucho el tener un corazón agradecido. Agradecido primeramente delante del Señor. Y si nosotros tenemos un corazón agradecido que nos
arrepentimos y nos damos cuenta de la obra redentora, entonces vamos a tener un corazón agradecido. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que los demás se van a dar cuenta. Y nosotros también vamos a tener un corazón agradecido y vamos a compartir el tesoro que se nos ha sido entregado. Entonces yo trataba de leer la palabra del Señor, pero antes de conocer a Cristo, pero no la entendía. Pero cuando yo le entregué mi corazón al Señor, entonces abrí la Biblia y la comencé a entender. Y mis niños estaban pequeños. Yo me acuerdo que les ponía en la tarde, cuando terminaba mi oficio y todo, les ponía su refacción y les ponía juguetes. Y yo me iba al otro cuarto. Y ahí comenzaba a leer la palabra. Pero yo era nueva, no entendía, no iba ni a los servicios, porque mi esposo no era cristiano. Pero me escapaba todos los domingos, no me escapaba, le pedía permiso a él y en la iglesia donde yo asistía, orábamos con las hermanas todos los domingos a las 6 de la mañana. Y nos íbamos con otra hermana, la que me evangelizó, nos íbamos y íbamos a orar a las 6 de la mañana todos los domingos. Y el pastor de esta congregación me decía, hermana Julietía, me decía, mire, hoy va a haber Santa Cena. Véngase aunque sea a la Santa Cena, pídale permiso a su esposo. Y mire, a tal hora vamos a dar Santa Cena. Entonces hacía solo un servicio desde las 9 hasta las 12. Y cuando podía, pues iba. Porque él, como no era cristiano, me decía, no, hoy vamos a salir, hoy vamos a llevar a los nenes. Pero yo ya había ido a orar a las 6 de la mañana, de las 6 para las 8 de la mañana. Y qué precioso oír a estas mujeres, que ellas ya eran no solo grandes en edad, sino ya tenían una gran experiencia. Y cuando yo no era cristiana, antes de aceptar al Señor, me llevaban la hermana me decía, vamos a la iglesia. Y yo me iba y miraba a las hermanas arrodilladas en el altar, pero yo me quedaba sentada en la banca. Y las hermanas oraban por la hermana Julieta, por su esposo, por sus hijos, llorando en el altar. Yo decía, ¿y estas señoras creerán que yo soy tan pecadora, tan mala, que cómo lloran por mí? Pero miren, hermanas, después cuando recibí a mi Señor, entendí que en ellas había un manantial de vida eterna. Y que en ese manantial lo querían compartir conmigo. Querían que yo entrara al lugar santo. Querían que yo gozara, que bebiera de esa agua de agua viva. Y entonces comencé a leer la Biblia y encontré este pasaje. Y fui aprendiendo que tenía que depender de mi Dios. Todavía no le decía a mi Señor, pero comencé a conocerle a través de su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Ahí fue donde yo comencé a conocer al Señor, porque todavía no entendía todo lo que decían los predicadores. Pero yo comencé a leer la palabra del Señor. Y esta es la enseñanza. Dice el Señor que no busquemos un pozo hecho por mano de hombre. No busquemos la ayuda del hombre, busquemos la ayuda del Señor. Y quizá tal vez alguien nos va a bendecir, pero vamos a ser bendecidos a través de que el Señor bendito lo dirija a Él para que nos bendiga, o que nosotros vamos a ir y vamos a ir a bendecir. Pero lo aprendí todo a través de la palabra. Lo que dice el Salmo 32:8. A veces nosotros tenemos que repetir y repetir la palabra. ¿Pero por qué? Porque es lo que nos enseña, hermanas. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Te haré entender y te enseñaré. Miren qué lindo. Yo quiero aprender. ¿Pero qué debo de hacer? Ser humilde de corazón para presentarme delante del Señor y permitir que Él me enseñe a través de su palabra.
algo muy importante es que debemos aprender a conocernos nosotros mismos en Cristo Jesús. ¿Pero cómo? A través de su palabra. Nosotros nos vamos a conocer cuando leamos, no, esto no está bien, no está bien esto que estoy haciendo. Esto sí está bien, gracias Señor, porque ya estoy haciendo lo recto delante de tus ojos. Tenemos nosotros que aprender a conocernos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi familia? Hermanos, todos con nosotros como cristianos pasamos procesos en nuestras familias. Hay familias donde están teniendo problemas con sus hijos, pero ¿qué tienen que hacer? Clamar, orar. En la familia hay falta de trabajo ahorita. También hay enfermedad. Hay divorcios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la fuente de agua viva y beber, que es la palabra del Señor. Y entonces vamos a aprender a través de su palabra. ¿Qué vamos a aprender? Aprender a depender del Señor, a hablar con el Señor, a orar, a platicar con Él. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso es el Señor. Qué maravillosa es la obra redentora de nuestro Dios. Pero es muy importante que nosotros podamos depender de la gracia y la misericordia bendita del Señor. En segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hay un entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué promesa más preciosa la que hay. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que nos humillemos, que no dependamos de nuestras propias fuerzas, que dependamos del Señor, que dependamos de su gracia, de su misericordia, que dependamos de Él. Pero ¿qué es humillarnos delante del Señor? Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Es orar, hablar con el Señor. En nuestra congregación, el IMSS Central, el día sábado, a las 10 de la mañana en adelante, hay un servicio de oración. El martes tenemos un servicio de oración. Aún tal vez ir y aprender a orar delante del Señor. Porque todo se aprende, mis hermanos. Y qué lindo cuando nosotros ya oramos y ya usamos las palabras correctas delante del Señor. Ya no llegamos solo a llorar o a reclamar muchas veces, porque cuando uno está así, a veces con problemas, puede muchas veces llegar a reclamar delante del Señor. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? Pero cuando aprendemos a orar delante de la maravillosa presencia del Señor, entonces el nombre del Señor es glorificado y nosotros somos edificados. Y dice, y si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos. Miren qué preciosa promesa. Y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Cuando comenzó el tiempo de la pandemia, este versículo lo repetían y lo repetían. Pero miren mis amados, no es solo que lo vamos a repetir, sino que lo vamos a hacer.
lo vamos a hacer. Lo que dice la palabra es enseñanza, pero es consejo para nosotros. Es un consejo el que nos da el Señor a través de su palabra. Yo necesito ser enseñada. Usted necesita ser enseñada. Los varones, como cabezas de su hogar, necesitan ser enseñados. Todos necesitamos. ¿Qué va a ser lo más lindo, lo más precioso? Es con nuestro ejemplo. Cuando con nuestro ejemplo enseñamos. No es todo lo que yo digo, es todo lo que yo hago. Eso es lo más importante. Yo le voy a decir a mis hijos, hijos, oren. Y si le digo mejor, oremos. Oremos, hijo, delante del Señor. Si usted le dice a su esposo, mira mi amor, o mira amado, o mira como usted le diga, ¿por qué no oramos? ¿Por qué nos tomamos de la mano cuando comienza una discusión en la casa? ¿Por qué no? Mejor, muchas veces nosotros venimos y comenzamos a dar explicaciones y explicaciones. El problema se vuelve más difícil. En nuestra mente, orarle al Señor. Padre, toma el control de todo esto, por favor. Por favor, cierra mi boca, Señor. Que no sea yo la que... Porque a veces damos tantas explicaciones y en lugar de arreglar las cosas, pues las descomponemos más, ¿verdad? Pero grande es el Señor con nosotros. Y entonces este versículo se repetía, ¿verdad? Cuando la pandemia se repetía y se repetía. Pero Él no quiere que solo lo repitamos, sino que lo pongamos por obra. Así que damos gracias al Señor Espíritu Santo, para que Él siga obrando en nuestras casas, en nuestra familia. Damos gracias al Señor porque ahora pues 760 está al aire. Usted lo puede escuchar. Saludamos a nuestra hermana Marix Parco y a su esposo, que cuando oyeron que ya estaba al aire, yo sé que muchos de nuestros hermanos pues se pusieron muy contentos, y nosotros también, de saber que ya estamos al aire. Pero sostengámonos unos a otros en oración. Increíble, ¿verdad? Hasta la radio necesita oración. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra que nos enseña, que nos instruye cada día, Señor. Padre, hay cosas tan grandes, tan profundas, tan maravillosas, pero a la vez para ti son sencillas, pero nosotros muchas veces no las entendemos ni las ponemos por obra, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, Señor, sobre nuestro país, Padre de misericordia. Toma el control de todos nosotros, de nuestra mente, de nuestras actitudes, Señor. Mira, Padre, cuántas personas, hermanos, oímos los programas, Señor, leemos la Biblia. Señor, pon en nosotros el orar, el clamar, como dice tu palabra. Mi nombre es invocado, y oraren, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted cree que el Señor miente? No. Él es fiel y verdadero. Pero hay unos requisitos. Si invocan mi nombre y si oran. No es de venirle a decir al Señor, tú dijiste, no. Señor, voy a hacer lo que tú nos ordenas que hagamos. Le damos gracias al Señor esta mañana. Bendiciones, bendiciones.
Y así como ustedes aprenden, yo aprendo y aprendemos todos. Y recuerde que nosotros vamos y predicamos la palabra del Señor porque somos discípulos del Señor. Mire qué privilegio tan grande. Usted es un discípulo, una discípula del Señor, así como aquellas mujeres que le servían. Mire, la mujer del pozo, la samaritana, el pozo de agua. ¿Qué le dijo él? Dame de beberle. Y ella le decía, ¿cómo que un judío platica conmigo? A veces tenemos solo la letra, pero no tenemos el espíritu. Pues esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y después esta mujer dejó hasta, la samaritana, dejó hasta el cántaro del agua. Ya ni se acordó de llenarlo y salió corriendo a predicar el evangelio. Vengan a oírlo, he encontrado al Mesías. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vengan, he encontrado al Mesías. Que el Señor les bendiga, les prospere y tengan una bendición especial en este día, que puedan estar con su familia. Bendiciones. Les saludó hermana Julieta. Todo lo aprendido el día de hoy en este programa nos desafía a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es llegar a ser Mujeres de excelencia. Dios te ama y desea que el llamado que ha depositado en ti florezca. Sigue descubriéndolo en la próxima edición de Mujeres de excelencia.